Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Yo soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso y bienvenidos también a Visión Universitaria, un espacio de discusión, de análisis, de reflexión, en donde jóvenes universitarios dialogan con representantes del Poder Legislativo. En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo hay legislaciones que afectan a comunidades enteras o al individuo en lo particular. Desde detenciones de civiles por parte del ejército, leyes y reglamentos que afectan los derechos civiles o incluso el medio ambiente, corrupción o negligencia. Pero existen formas de defendernos de abusos y arbitrariedades cometidas por la autoridad. Una de ellas, la ley de amparo. A través de un juicio de amparo, los mexicanos podemos defender nuestros derechos e incluso nuestra propia libertad. Tras reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución, en el Senado de la República se aprobó la Ley de Amparo, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación calificaba de urgente para el ejercicio pleno de los derechos de los mexicanos y las mexicanas. Actualmente, la discusión se encuentra en la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál es el estatus de esta legislación? ¿Lo aprobado en el Senado cumple o no con los objetivos de quienes la han promovido? ¿Cómo va el tema de la Ley de Amparo en el Congreso? Hoy, desde la nueva sede del Senado de la República, jóvenes universitarios dialogan, discuten, reflexionan con integrantes del Poder Legislativo. Acompáñenos en esta visión universitaria. 1 de cada 8 casos que revisan los juzgados de distrito se originan por juicios de amparo. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en otra visión universitaria. Estamos desde la nueva sede del Senado de la República. En esta ocasión nos acompañan estudiantes de la Universidad Washington de la ciudad de Puebla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y también, como en cada ocasión, ahora nos acompaña un representante del Senado. Está con nosotros un senador panista, pero ¿quién mejor que él para que se presente? Senador, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a los alumnos y catedráticos de la Universidad Washington de Puebla. Yo soy Alejandro Zapata Pero Gordo, senador por San Luis Potosí, soy abogado de profesión y estoy dentro de los temas jurídicos, presido la Comisión de Estudios Legislativos, estoy en puntos constitucionales, estoy en la Comisión de Gobernación y estoy en la Comisión de Justicia. Gracias, pues arrancamos. Ustedes ya conocen la dinámica, preguntas, respuestas, pero a mí me gustaría pues comenzar por el principio y preguntarte ¿por qué se hacía necesario entrarle a una legislación como esta? ¿Por qué meternos y hacer una nueva ley de amparo? Hubo reformas profundas que van a ser un parteaguas en la vida jurídica de la nación, a la Constitución, en todo lo que se refiere a la parte donde se establecían las garantías individuales, que era del artículo 1 al 29, y también en lo que se refiere al juicio de amparo, desde el artículo 94 y particular principalmente el 103 y 107 constitucionales. No son reformas de forma, sino son de fondo. Nuestra Constitución del 17 estaba basada prácticamente en una tendencia rusiana, es decir, había un exacerbado positivismo donde se establecía en el artículo 1 constitucional que todo individuo, por el hecho de estar en México, gozaba de las garantías que otorga la Constitución. Y se hizo un cambio radical y se retoma la filosofía de la Constitución del 57. Y ahí sí se señala el objeto prácticamente del mecanismo protector, que es esta Constitución reconoce los derechos y libertades, ya cambió ahí de otorga a reconocer, que establece
la Constitución y además se amplía y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya suscrito el Estado mexicano. Entonces, estamos hablando de entrada de un cambio filosófico desde el punto de vista humanista. Por lo tanto, la ley de amparo vigente había cambiado vía constitucional las reglas, la filosofía y el objeto. Como consecuencia de ello, es necesario tener una nueva ley de amparo, que para ser muy francos, habré de señalarles, ya la aprobamos aquí en la Cámara de Senadores y está pendiente en la Cámara de Diputados. Vamos con las preguntas, si le parece, con los cuestionamientos, para que se ponga, pues para que se ponga buena la discusión, para que se ponga buena la plática. Roberto Rodríguez Rojas. Roberto, ¿dónde andas? Pues mi pregunta es el punto que tomó, que dice que hubo un cambio filosófico. Dice que antes se reconoce en el punto de las garantías individuales. ¿Por qué se reconoce? Sí, Roberto, no es algo nuevo. Viene inclusive desde aquella filosofía francesa de alrededor de 1789, donde se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Y se dice que hay ciertas cuestiones de libertades y derechos que son inherentes a la persona humana, en tanto que entonces son anteriores al Estado. No los da el Estado. Nosotros tenemos la posibilidad como persona de una serie de derechos, de creer o no creer, de pensar. Inclusive tenemos un instinto natural de asociación. Como consecuencia de ello, la Constitución, que es la parte fundamental de organización del Estado, no tiene por qué otorgarnos ese tipo de derechos que ya los tenemos. El Estado reconoce que hay cuestiones que son inherentes a la persona, pero que obviamente tienen que regularse y tienen que buscarse mecanismos de protección en caso de que haya una violación. Así pues, te diría que sobre ese punto en particular no hubo ni siquiera discusión alguna. Todos los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos así están, diciendo, hay derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera y hasta de cuarta. Yo he puesto algunos ejemplos y decimos, a ver, libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que tenemos desde el punto de vista incluso natural, de decir lo que nosotros creemos, pensamos, opinamos, pero no estarían completos el derecho de la libertad de expresión si no hubiera también un complemento positivo como es el derecho a la información, que así ya también está recogido en la propia Constitución. Entonces hay derechos naturales, pero que se complementan con derechos positivos, que ahí sí tiene que establecerse por parte del Estado para que nosotros los ciudadanos, los habitantes, tengamos la posibilidad de estar informados. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en términos claros, concretos, prácticos, así fue. Gracias, gracias, senador. Gracias, Roberto. Nosotros nos vamos con más información, pero seguimos en esta visión universitaria. Quédese con nosotros. Durante 2011, 906.623 casos ingresaron en conjunto a los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano al que ingresa el 71% de los asuntos y del que egresa únicamente el 4%. Seguimos aquí en Visión Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando la ley de amparo
Sin duda un tema que tiene muchas aristas y que aquí estamos discutiéndolo con estudiantes de la Universidad Washington del Estado de Puebla. Gracias por seguir con nosotros y les doy la palabra a ustedes, por favor. Vamos con Norma Bernardino Meneses, por favor, Norma. Bueno, un individuo, un ciudadano puede acudir a solicitar el amparo y protección de la justicia federal cuando se le ha violado un derecho legítimo y no un interés jurídico. ¿No es lo mismo o cuál sería la diferencia? Todos tenemos derechos y libertades. El problema es efectivamente cuando se vulnera ese derecho, esa libertad, que puede haber un mecanismo para que entonces pueda subsanar la violación. Y ese mecanismo pues está prácticamente en el juicio de amparo. Aquí hay una diferencia también sustancial, porque se habla de actualmente en la ley de amparo, que ya no en la Constitución, del interés jurídico. ¿Cuál es el interés jurídico? Pues aquel derecho que viene establecido en la propia norma. Y entonces la norma es la que nos faculta. El interés legítimo, que es más amplio, es aquel donde el acto, la norma general o ahora la omisión de la autoridad puede afectarnos nuestra esfera jurídica, pero que no necesariamente está contenido en la norma. Al hablar del interés legítimo ahora, que no significa que porque se diga interés legítimo sea un interés legal, sino que debía estar contenido en la norma, pero no se contempló. Como consecuencia de eso, ahora tenemos la posibilidad de irnos al amparo con un interés legítimo, que luego decían es que el interés legítimo está entre el interés simple y el interés jurídico. Pues la verdad es que no estoy de acuerdo con esa teoría. El interés legítimo va mucho más allá del interés jurídico. Entonces el interés jurídico es cuando nos puede causar una afectación el acto, la norma o la omisión de la autoridad, pero que no está establecido propiamente en la norma y que debía estarlo, por así decirlo. No se llegó a contemplar, pero nos puede causar una afectación. Le doy la palabra ahora, por favor, a Olga Flores Flores. Olga. Se promueve una demanda de amparo por un mal emplazamiento, porque no estuvo hecho conforme a derecho. Se le emplaza al tercero perjudicado y se le pide el informe a la autoridad responsable. Tercero perjudicado promueve un incidente y él dice que la firma que calza el amparo no corresponde a la del quejoso. ¿No era obligación del juez de distrito requerirle al quejoso que se presentara para ratificar su firma? A ver, senador, ya le pusieron aquí un examen. A ver, digo, puede haber muchas cosas ahí en cuestiones de carácter procesal. Si hablamos de la firma, depende la materia del amparo. Mercantil. Mercantil es derecho privado, es un asunto entre particulares. Ahí puede haber dos cuestiones y bueno, eso se da mucho con los abogados. La primera, el juez no tiene por qué saber si esa es la firma o no del quejoso. Por eso el tercero perjudicado se defiende y dice, no es la firma. Claro, que el juez puede mandar llamar a que se ratifique. El problema ahí sería la cuestión de la temporalidad, porque si los peritos calígrafos determinan que no era la firma del quejoso, pues la tercera persona perjudicada va a decir que cuando se ratifica a lo mejor estaba fuera de tiempo, ¿verdad? Pero son asuntos entre particulares que hay muchísimas cuestiones de carácter procesal. Si fuera en materia penal sería otra cuestión, ¿verdad? Porque ahí sí se tiene que subsanar la deficiencia de la queja y además no hay la temporalidad cuando se está detenido. Si no es la firma de la persona que se dice, pues es obvio que se tiene por no presentado el propio amparo en ese sentido, aunque el mismo quejoso diga que sí es su firma y lo vaya a ratificar fuera de tiempo. Pero bueno, como eso nos podemos encontrar muchísimas cuestiones que se han dado a través del tiempo que no necesariamente son con la reforma a la ley de amparo. Nosotros vamos a un corte, vamos a ir a otra visión y seguimos en esta visión universitaria.
El sistema jurídico mexicano tiene como columna fundamental a la Constitución. Cuando en la legislación anterior se hablaba de garantías individuales, pues era lo único que se protegía, lo que aparecía en ese título primero de la Constitución. Al reformarse el artículo primero, se añade los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en relación con los derechos humanos. En otras palabras, se constitucionalizan estos tratados, porque al hacerse formar parte de la Constitución, entonces ya no solamente se protegerá por lo que expresamente señala la Constitución como derechos humanos, sino habrá que adicionarle todo lo que aparezca en tratados internacionales sobre esta materia. Si una Constitución consagra una serie de derechos para todos los miembros de la comunidad, pues debe establecer un mecanismo para que estos sean eficaces. De muy poco serviría que yo viera reconocidos un conjunto de derechos en la Constitución, pero cuando se me violentaran o pretendiera violentárseme, entonces no tuviera forma de defenderme. Y ahí es donde aparece la importancia del juicio de amparo. Entonces, el juicio de amparo pues viene a ser un instrumento procesal, un medio al alcance de todos los gobernados para poder defenderse contra actos que puedan atentar contra sus derechos fundamentales. Esto obviamente tiene muchos requisitos de tipo procesal, pero que eso es propio de los especialistas. Yo pienso que cualquier miembro de la comunidad mexicana debe tener la confianza de que primero en la Constitución tiene la protección que señalé, tanto de los derechos que específicamente señala, como de aquellos que deriven de los tratados que ha celebrado el Estado mexicano. Pero además cuenta con el instrumento para poder dar efectividad a ello, que es el poder acudir ante un juez de distrito cuando una autoridad pretenda lesionarme en mis derechos. Claro, esto en principio pues es una pretensión. Ya será labor del juez el determinar si realmente se ha incurrido en una violación de mis derechos. Y entonces vendrá pues algo que es una frase solemne que se da en todas las sentencias de amparo, que dice: la justicia de la Unión ampara y protege a fulano de tal en contra de tal autoridad por haber violentado sus derechos. Durante 2011, los indicadores de gestión jurisdiccional para el Alto Tribunal registraron un total de 5.177 y 5.121 asuntos turnados y egresados, respectivamente. Seguimos en esta edición universitaria. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y como ven, pues el tema es amplísimo, tiene muchas aristas y difícilmente alcanzaremos a tocar todas ellas, pero sí iremos pues con las partes más contundentes, los puntos más torales de esta ley de amparo. Y le doy la palabra ahora, por favor, a César Esli López Hernández. César. ¿Qué es un acto de autoridad y qué autoridades intervienen y cuáles están excluidas de este? A ver, un acto de autoridad, pues son todos aquellos actos que hacen los servidores y funcionarios públicos. Nada más que voy a aprovechar tu pregunta para decirles también una modalidad de la ley de amparo, que también se puede hacer amparos contra actos de particulares que actúan en equivalencia de autoridad. Autoridad implica aquella persona autorizada para realizar funciones de carácter público. Entonces, esos son los actos de autoridad. Nada más que ya hay muchos particulares, que lo hemos visto, ni siquiera en México, prácticamente en todo el mundo, muy asentado ya en Latinoamérica, pues que son concesiones o son delegaciones que les dan y actúan como particulares. Un caso muy clásico. Los que ponen las arañas aquí en el Distrito Federal.
Es una empresa particular, pero está actuando como autoridad. Y contra eso no nos podíamos ir al juicio de amparo. Ahora con la reforma ya podemos irnos al juicio de amparo porque están actuando como autoridad. Y eso va a dar mucho también de qué hablar. Gracias, senador. Vamos con una pregunta más. Carolina Castro Carrillo. ¿Por qué el juez de distrito tiene esa facultad discrecional y si esto de cierta manera no caería en lo que es la corrupción? Mire, a ver, los jueces de distrito que forman parte del Poder Judicial Federal son encargados de resolver los juicios de amparo. La tienen de acuerdo a la ley, a la Constitución. Y sí, efectivamente, tienen ellos ciertos límites, tienen que analizar cada caso. Pero no entendí si se refiere a alguna facultad específica, concreta, que quiera que sobre ese punto hablemos. Sí, en este caso el juez da cierta opinión en cuanto a lo que es el amparo, si se le da o no. Entonces lo que yo quiero saber, si él da esta opinión, ¿no caería en cierta corrupción? La ley de amparo es una ley que establece todo un procedimiento, basado obviamente en la Constitución. El particular que solicita el amparo, si no está de acuerdo con la determinación del juez, tiene recursos para irse a una instancia superior, que son los que revisan el actuar del juez de distrito. Y el juez de distrito tiene que sujetarse siempre a la ley y a los principios generales de derecho y a las facultades que le establece la propia Constitución. Si no hubiera un juez de distrito con margen de discreción, entonces, ¿quién resolvería los juicios de amparo? Debíamos tener una autoridad que resolviera los juicios de amparo y ese es el canal que establece la propia Constitución en lo que se refiere al Poder Judicial Federal. Vamos con una última. ¿Sí te quedó claro? Sí. Vamos con una última, por favor. José Iván Cuatelt León. José Iván. Bueno, es en materia penal. Procede un amparo para que me quiten o me desechen mis antecedentes penales. Sí, ¿por qué o no por qué? Pero me gustaría que lo fundamentara. Mira, si tú tienes antecedentes penales, pues eso está establecido en un archivo. Si tus antecedentes penales son en base a un procedimiento donde sales absuelto, pues entonces tienen que quitar tus antecedentes penales. Si tus antecedentes penales resultaste culpable y compurgaste la pena, no procede el amparo en ese sentido. Lo que puedes decir es que tú ya pagaste a la sociedad, pero el antecedente penal ahí queda, Esa parte no se te va a quitar. Bueno, pero si es cierto, por decir, para pedir un trabajo, ¿qué es lo que nos piden? Una carta de antecedentes no penales. Yo creo que también viola una de nuestras garantías, que es el artículo 5º, si no mal recuerdo, sobre el trabajo. Lo que pasa es que ahí nos vamos a meter a otro tipo de cuestiones también. Nos vamos a meter al objetivo inclusive de la sanción en México. La sanción en México y el sistema penitenciario, que nada más es en teoría, va encaminado a una readaptación social para la reinserción de la persona a la sociedad, no solamente al castigo. Pero si vemos, nuestro sistema penitenciario está completamente atrofiado en esa cuestión particular, porque no hay realmente un esquema que permita la reinserción social estando detenido. Al contrario, ahí se fortalece una escuela de criminalidad. Y luego nos vamos a ir también a lo que son los delitos culposos y a lo que son los delitos dolosos. Los delitos culposos provienen de un hecho jurídico. No era la intención tener ese resultado. Y se da mucho, por ejemplo, en los accidentes. Cuando vas manejando un vehículo que tiene cierto riesgo y hay un accidente y alguna persona se lesiona o muere, pues no era la intención del que iba manejando el privar de la vida a otro, que no es lo mismo
del homicidio doloso. Cuando sí vas y tratas de privar de la vida a otro con alguna motivación X, que inclusive la misma ley hace la distinción. Los antecedentes penales, inclusive ha habido ahí de que los delitos culposos no tengan un antecedente penal como tal por derivarse de un hecho jurídico y no de un acto jurídico, que hay una distinción también grande, profunda en eso. Pero yo no estoy muy de acuerdo en que se quiten los antecedentes penales en delitos dolosos, aunque se haya pagado, obviamente, la sanción impuesta, va a quedar en el expediente de todas maneras. Que es toda una discusión. Gracias, yo te agradezco mucho, senador. Tenemos que despedir, les agradezco sobre todo a ustedes, gracias a todos los estudiantes de la Universidad Washington, de la ciudad de Puebla. Nosotros llegamos al final con esto. No olvide visitar y tener contacto con nosotros a través de las líneas de comunicación que tiene ahí en su pantalla, Twitter, Facebook y a través de la página del canal del Congreso. Y aquí nos encontramos en la próxima Visión Universitaria. Muy buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.